Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado del programa de hoy es el secretario general de la Unión Industrial Argentina, Ignacio Mendiguren. Bueno, ¿cómo avanza el pacto social, el acuerdo tripartito que incluye empresarios, sindicatos y gobierno? Despacio, ¿no? Demasiado despacio. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Porque la presidenta lo único que hizo fue convocar al diálogo tripartito sin todavía ponerle una fecha de inicio. Y nosotros la verdad que sobre ese pacto tenemos expectativas. Creemos que es una oportunidad importante. Lo venimos trabajando desde el año 2004. 3 veces viajamos a España con la CGT, a analizar, meternos dentro de todo lo que era el funcionamiento del Consejo Económico Social de España, al cual le dio muy buenos resultados. Por lo tanto, también hacerlo de apuro, hacerlo en momentos de crisis, bueno, no crisis, sino momentos donde hay muchas urgencias, no es bueno, porque precisamente un instrumento de este tipo tiene que contemplar el largo plazo. Entonces, una cosa es discutir precios, salarios, acuerdos sectoriales, como se está haciendo en este momento con algunos sectores, y otra cosa es sí trabajar en el acuerdo. Y para eso hay que saber la amplitud, la profundidad que se le va a dar, ¿sí? A quiénes se va a convocar para el pacto, para el acuerdo, y sobre todo, como te digo, poner el largo plazo. Claro, ustedes no quieren discutir solamente precios y salarios. Sería una gran paritaria entonces, claro, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que si vos decís, hoy la Argentina, fíjate, en todos lados, está permanentemente en la foto, no se ve la película. Es decir, todo es coyuntura, todo es corto plazo. Ahora, perdón Ignacio, pero no se te escapa que, bueno, que en esta coyuntura uno de los temas que más preocupa, quizás el que más preocupa de todos, es el de la inflación. Sí, señor. Pero por eso, el Consejo Económico y Social puede contribuir a dar previsibilidad en el largo plazo, pero no es una herramienta que vos la vayas a utilizar para los problemas de corto de la inflación. Correcto, la inflación es un tema que el otro día con la CGT lo conversamos mucho, y creo que lo peor que podía haber pasado es que se inicie un Consejo Económico y Social para tratar un tema de inflación, porque lo más probable sería que no lo resuelva y que sea el culpable de que después no se resolvió la inflación. Claro. Entonces, no es el instrumento para hacerlo. Entonces, no. ¿Y por qué te digo que es importante para la Argentina, Boni? Nos preocupa mucho de la Argentina, no está la agenda importante discutiéndose. El mundo, yo acabo de venir de Seúl, estuve con la presidenta en el sector privado de Seúl en el G20. Así que vos tenés la oportunidad de ver la problemática de los empresarios europeos, americanos, de los países desarrollados. No me gustaría estar en sus zapatos. Y vos ves el escenario nuestro. El mundo, Boni, está generando en este momento 1.000 millones de nuevos habitantes de clase media. Esto no es solamente para la Argentina una oportunidad, es para toda la región. Entonces, si vos te querés plantear ante esto como que tu único activo son los recursos naturales, sí, vas a terminar produciendo más soja, más arroz, más leche en polvo. Ahora, si vos entendés que tu activo, además de los recursos naturales, es tener una estrategia para insertarte ahí y que te permita dar el salto al desarrollo y cambiar la matriz productiva de la Argentina, ahí te es clave el acuerdo social. Entonces, a mí me gusta ser convocado a esto, al Consejo Económico y Social, que traducido en cosas concretas es cómo doblás tu Producto Bruto, cómo generás una redistribución del ingreso a través del cambio de la matriz productiva y de mayor valor agregado, y cómo con esas dos herramientas también lográs integrar territorialmente a la Argentina. El último censo acaba de decir
que en el 1% del territorio tenés el 80% de la población. Y en ascenso. Entonces, cuando vos tenés estos casos de seguridad que hoy estamos viendo y que tanto nos preocupan, en el corto plazo vos verás si hay que reprimir o no, si será la gendarmería o la prefectura. Pero en el largo plazo, ¿cómo se resuelve eso? Precisamente si generamos, en esta oportunidad internacional, un modelo que redistribuya, que cambie la matriz productiva. ¿Vos crees que hay más posibilidades de avanzar con esto ahora que en el pasado? En su momento vos hablabas del 2004, que se planteó esto por primera vez. Bueno, Labaña, ministro de Economía entonces, tenía una visión muy crítica, decía que esto era corporativismo puro, y también sabemos que el expresidente Kirchner, bueno, no le gustaba esta idea de planes, porque, bueno, lo tenía asociado a otros tantos planes que hubo en el pasado, y la mayoría estuvieron muy lejos de cumplir con las expectativas para las cuales se habían diseñado. ¿Crees que ahora la oportunidad es distinta, que hay un escenario que lo hace posible? Hay algo que es positivo, la presidenta cree en esto, en su campaña electoral fue lo que sostuvo, y eso es a favor. Y en contra, que estamos un poco tarde, es decir, en el año 2004 la Argentina crecía al 9%, al 8%, tenía 3% de inflación, era muy posible traer el largo plazo a la mesa. Cuando vos empezás a tener problemas acuciantes, desaparece el largo plazo y cada sector viene a ver cómo cubre su necesidad. Así que eso es lo positivo. Me acuerdo cuando Labaña nos decía que este acuerdo de cúpulas, lo llamaba él, iba a ser inflacionario. Y nosotros decíamos precisamente lo contrario. Lo que queremos dar a través de eso es previsibilidad a la puja distributiva. Si no, fíjate, Boni, lo que está pasando. La puja distributiva no está en función... Bueno, eso es lo que planteó la presidenta precisamente en la conferencia industrial que organizaron ustedes, la idea de darle racionalidad a la puja distributiva. Y te vuelvo al tema de inflación, porque ahora a comienzos del 2011 se van a nuevamente discutir en los convenios colectivos de trabajo, y da la sensación, y la experiencia de los últimos años así lo indica, que muy difícilmente la tasa de inflación del año esté muy por debajo de lo que son los acuerdos promedio que surgen de las convenciones colectivas. Sí. Entonces, si arrancamos un mes de marzo con una expectativa alrededor de una inflación del 25%, vas a tener otro año complicado en materia de precios. Exactamente. Este es un problema que también lo vi el año pasado y lamentablemente no me equivoqué. Y creo que este año era importante no guiarse por esas expectativas que muchas veces no tienen fundamentos concretos para poder justificarlas, sino uno logra la profecía autocumplida. Es decir, si todos ya, teniendo en cuenta lo que se pronostica, empezamos a actuar, lo más probable es que llegue a esto. Y vos sabés que la inflación, aquí y en todas partes del mundo, tiene mucho de hechos reales, causas reales, y mucho de expectativas. Es muy importante la expectativa. Algunos economistas hablan de 50 y 50. Entonces, si nosotros no podemos por lo menos actuar sobre las expectativas, que es lo que queremos hacer con la CGT, bueno, no vamos a contribuir a bajarlas. Y esto no lo iba a tratar el Consejo Económico y Social, sino para mí lo tenía que tratar estos acuerdos que se tendrían que firmar antes de fin de año. En distintos sectores. Claro, sector por sector. Ya está el sector de la construcción, el sector minero, el sector petrolero, el sector energético. ¿Cómo sienten ustedes si se quiere decir, esta visión que tienen muchos sectores del gobierno en cuanto al problema de inflación que tenemos? Obedece básicamente a una responsabilidad empresaria, a falta de inversión, fuerte concentración económica, y que esto en definitiva sería la principal causante de la tasa de inflación que tiene la Argentina hoy. Este es un debate que nos falta, un debate que hay que hacerlo, porque es facilista decir que la culpa del aumento de los precios es de los empresarios. No cabe duda que podrá haber un cierto sector de insumos no difundidos que los cause. Pero yo le decía el otro día a la CGT, los empresarios somos los mismos que en el año 2006 la economía crecía al 9-8% y la inflación estaba en el 4%. Entonces no es que los empresarios necesariamente trabajan con inflación. Entonces, si bien no hay una causa de la inflación, nosotros les planteamos que, si vos me decís ¿cuál es la más importante? Para mí es la falta de inversión. No hay una inversión suficiente para que pueda acompañar el nivel de demanda que la economía genera. Entonces, acá hay dos temas. Yo puedo castigarte, puedo
ponerte precios máximos, puedo obligarte hasta que vendas el inventario que vos tenés. Lo que nunca te voy a poder obligar es a invertir. Para invertir te tengo que seducir, no que tratar de castigar. Y yo creo que ningún industrial, hablo de industriales, que en la Argentina hace de esto su vida, que además tiene mercado, que además le ha ido bien estos años, si puede invertir lo va a dejar de hacer porque es perverso. Entonces lo que hay que es analizar por qué causas no se invierte. Esto discutimos con la CGT el otro día. Un ejemplo tomamos solamente. Fíjate, hoy en todos los diarios de la Argentina estás viendo un festival de financiamiento al consumo, realmente de todo tipo, páginas enteras. Se financia 10, 12 cuotas, 15 cuotas sin interés, electrodomésticos. ¿Dónde está el correlativo del financiamiento a la inversión? No existe. Entonces, si vos financiás solamente una punta, que es lo que estamos viendo, esto es un ejemplo que estoy planteando. Y además le decíamos a la CGT, si esto no se equilibra, que es crédito a la inversión, para que sea acompañada la demanda, hay dos caminos. La mayor demanda se va a inflación, en cuyo caso deteriora el salario, o de lo contrario se va a la importación, en cuyo caso sustituye salario nacional por un salario brasileño, un salario chino. Entonces la solución pasa por ver cómo hacemos, para que el que tiene que invertir lo haga, lo invierta. Tomando el tema de las importaciones y la última pregunta que quería hacerte, está referida precisamente a la cuestión cambiaria, ¿no? Porque en definitiva con esta tasa de inflación y un dólar nominal quieto, tenés sin lugar a dudas una apreciación muy rápida de la moneda argentina, que todavía no se nota tanto porque bueno, Brasil tiene y otros países tienen una política similar, pero ¿lo ven como un tema de preocupación esta inflación en dólares, por llamarlo de alguna manera? Sí, es así, hay que llamarle inflación en dólares. Y acá es importante ver, esto me pasa también con la CGT, porque fíjate que hoy toda la dirigencia de la CGT casualmente viene de sectores de servicios, camiones, taxis, agua, AISA, que no compiten con el exterior. Cuando vos tenés un sector como Escaló, que es metalúrgico, y vos te das cuenta que el salario en dólares, vos sí es un costo que empieza a competir con Brasil, con Uruguay, con el resto del mundo. Entonces, la inflación en dólares, no a la Argentina, a cualquier país del mundo, sostenida en el tiempo, le quita competitividad. Entonces, ¿cuál es la solución? Devaluar. Eso sería un facilismo. No, la solución es que ataquemos las causas que están generando esa inflación en dólares. Muy bien, Ignacio Mendiguren, gracias por estar en el programa. Gracias, bueno. Hacemos un corte y ya volvemos. Muy bien, segundo bloque del Economista TV, me acompaña ahora el analista político Enrique Zuleta Puseiro. Bueno, Enrique, ¿cuál es a tu juicio el impacto que va a tener en términos de opinión pública y eventualmente en intención de voto estos últimos episodios de tensión social, de violencia también que se han vivido básicamente en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, cada vez que el gobierno actual tuvo que afrontar el problema de seguridad ciudadana, lo primero que pasó es que perdió la agenda, la capacidad de generar agenda. Si bien la agenda es mundial y regional, y sabemos perfectamente que iguales causas producen iguales efectos, y los problemas de la seguridad están bastante diagnosticados y hemos tenido todas las experiencias, el gobierno afrontó este tema cada vez que pudo, más bien a la defensiva. Y esto sí es una cuestión que no estaba en los cálculos de la política planteada después de la muerte de Kirchner, que era una política, yo no diría de flotación, pero sí de optimización de las oportunidades políticas que producía la situación económica. Hoy se han vuelto a publicar 2 o 3 de estos barómetros de expectativas económicas y es espectacular el crecimiento. Más bien el gobierno estaba preparando para un ensayo de diálogo social que diera la idea de que esa es la agenda central de fondo de la presidenta y al mismo tiempo acompañarlo con una apertura del esquema de alianzas políticas. Ya es difícil pensar cuál era ese esquema que se estaba pensando, incorporaciones al propio gobierno para reparar algunas piezas un poco desgastadas, pero claro, esta cuestión en el peronismo toca fibras muy profundas, porque toca el poder territorial, esa ola de, vamos a decir,
protesta social que nunca se supo muy bien su origen, su desarrollo, su lógica, su dinámica, su terapia, etc. Por el otro lado, muy por arriba el tema del multiculturalismo, el tema de la política migratoria, que toca también fibras muy profundas de lo que es el peronismo y su visión del mundo. Si a esto le sumamos la cuestión de la pobreza y sus vínculos, que en el caso del peronismo también vuelven a ser muy, muy complejos, con el poder territorial y los programas sociales y la situación actual de las políticas sociales, creo que todo eso hizo un frente de tormentas que lo que puede hacer en primer lugar perder la agenda. Eso va a repercutir en la opinión pública si el gobierno pierde capacidad de mostrar el sentido de orientación. Hasta ahora no lo ha perdido. Entonces tiene expectativas positivas de materia económica, una sociedad básicamente interesada en mejorar el esquema de gestión, más que en sustituir un esquema de gestión, una oposición en retirada, digo, porque tiene una fuerza, ha renovado el liderazgo, hoy hay 10 o 12 personas que realmente aspiran con toda justicia a ser candidatos. Claro, ahora, a tu juicio, estos episodios lo pusieron al gobierno a la defensiva. A la defensiva. Ya pasó 3 veces, y las 3 veces no se resolvió del todo bien, ¿no? Quienes, como vos, trabajan con los temas de opinión pública, en los últimos años vienen diciendo que los 2 temas de mayor preocupación social son la inseguridad y la inflación. ¿Crees que este tema de la ocupación del espacio público y todo el debate que se ha generado alrededor de los últimos episodios puede llegar a colocarlos también en un lugar destacado en las preocupaciones de la sociedad? ¿O es un tema que puede agotarse rápidamente o es exclusivamente, porteño? No, están íntimamente vinculados. La forma de preguntar en las encuestas sobre los problemas que se viene utilizando hace tiempo y que se ha usado esta semana con los balances de fin de año es: además del problema de la inseguridad, ¿qué problema le preocupa? Y allí la inflación cuadruplica cualquier otro problema. Si yo pregunto cuáles son los problemas, la inseguridad se coloca al principio y ahí aparece mezclada con otras cosas. Pero si yo digo, además de la inseguridad ciudadana, señora, señor, ¿qué problemas le preocupan a usted? La inflación le preocupa a los ricos, le preocupa a los pobres, le preocupa a uno porque es el techo del horizonte del crecimiento, a otros les preocupa porque realmente sin llegar al temor de la pérdida de fuente de trabajo, ni al síndrome que había producido otras veces el problema de la inflación, la gente no cree que va a explotar todo, pero cree que lo que se está haciendo tiene una condicionalidad y está viendo qué es lo que hace el gobierno. Pero precisamente se incorpora también esta cuestión del espacio público, Se puede incorporar, porque me parece a mí que todo tiene que ver con la capacidad de gestión, porque acá tenemos al gobierno y a la principal oposición, que es esa colisión moderada que representa de algún modo Mauricio Macri. No es la oposición política que representa el eje del radicalismo, pero es la oposición ideológica, incluso la que había elegido Kirchner. Quien le había elegido realmente confrontar un modelo ideológico, una coalición moderada similar a la que enfrentan los gobiernos populistas en el resto de América Latina, se sentía satisfecho, se sentía seguro con esa oposición, y esa oposición había crecido, no solo en la política metropolitana, en los grandes diarios, en los columnistas de opinión, en parte importante de la sociedad pensante y de la cultura. Había una generación de una especie de cultura alternativa. Y me parece que en este sentido, la cuestión de la inflación, más los efectos de un modelo económico no consolidado, medidos en términos de desigualdad, de pobreza, de problemáticas como la llegada de los planes sociales, que va a entrar a discutirse, o como la cuestión más compleja de la ocupación del espacio público, se mezcla, porque al fin y al cabo la ocupación del espacio público lleva a algo así como hay un conflicto entre vida y propiedad. Si alguien plantea esa cuestión a esas clases medias, seguras de sí mismas, de que estamos en la buena senda, de que no hay que perder la oportunidad, le da la impresión de que el esquema democrático no está realmente solventando dilemas que la democracia ha nacido para solventar. No hay un dilema entre propiedad y vida humana. La democracia concilia eso. Puede pasar en una dictadura, puede pasar en un régimen que está al borde del abismo. Me parece que esas son cuestiones que le quitan seguridad, le quitan nitidez
y pueden significar problemas. Al nivel de las encuestas esto no se ha visto. Ahora, un par de puntos que pierda la presidenta en cuanto a los apoyos, los recupera en cuanto a la imagen de gestión. La intención de voto no es importante porque el instituto está prácticamente 15 puntos por encima de cualquier otro competidor. Si bien no llega ni ha llegado al 40%, todo el mundo piensa que no hay condiciones por el lado de la oposición para que eso se convierta en un riesgo. Ahora, entonces la presidenta y eventualmente Macri pueden sentirse en términos electorales cómodos con este esquema, digamos, no. Un debate alrededor de estos puntos. El gobierno tiene el rival que eligió, que es Macri, y Macri a su vez logra que el debate público se concentre alrededor de temas que a él le interesa discutir. No, pero Macri tiene una intención de voto del 30%, él no Michetti tiene 30%, es prácticamente la intención de voto del 29% de Filmus. Hay un empate técnico entre el peronismo de Cristina Kirchner y Macri. Ese gobierno terminó, no hay manera de recuperar de 30 al 45%. Ese gobierno enfrenta un verano complejo y un proceso electoral en el cual tener que tomar decisiones importantísimas. Por el lado de Macri no hay sosiego. Por el lado del gobierno es difícil saberlo. Pero, perdón, Enrique, no, este esquema, digamos, de colocar al tema de la presencia en el espacio público, de disciplinar de alguna forma este tema, por ejemplo, de los planes sociales que no los pueden recibir aquellos que ocupen un espacio, etcétera, etcétera. Esto no es un tema que a Macri lo favorece plantear esa... Lo ha favorecido muchísimo, le ha dado a Macri la oportunidad de reflejar lo mejor que tiene, pero me parece que es una extraordinaria oportunidad para ponerse a trabajar y para dejar de lado otros temas y centrarse en las cosas que más le granjearon apoyos no solo en Buenos Aires, sino en el resto del país. El Macri que se convierte en alternativa nacional, con un 20% de intención de votos, la verdad que es un Macri que refleja las cosas que aquí está poniendo en juego. La creación de la policía, la cuestión de la gestión del espacio público, las transformaciones de infraestructura, el compromiso con el futuro más que con el pasado. Son las cosas que de Jujuy a Tierra del Fuego lo han convertido en una figura nacional. Ahora, eso que lo beneficia nacionalmente, localmente le complica las cosas, porque por otra parte la gente descubre que el modelo tiene una cara oculta, hay otra cara detrás de la luna, y esa cara detrás de la luna es una cara de una distancia irreparable, de una brecha, vamos a decir, entre el ideal y las realidades, difícil de solventar. El problema está en Buenos Aires, porque a nivel nacional Macri se ha consolidado, le ha convenido de todos los puntos de vista. Ha perdido el electorado porteño, cuando uno pregunta quién gana, quién pierde, pero ha ganado a nivel nacional, ha ganado en densidad, en contextura, en agenda, y sin equipos propios para trabajar en esto, ha tenido una muy buena capacidad de respuesta. Enrique, recién decías, bueno, ya nos quedamos con poco tiempo, es la última pregunta, que había 10, 12 figuras importantes de la oposición. Lo planteabas como una fortaleza, pero también debe ser visto esto en alguna medida como una debilidad. Digamos, la oposición se sigue fragmentando y con poca capacidad para unirse entre sí, para ofrecer una alternativa. Para disputar una alternativa, esa es una dificultad enorme. Para consolidar un sistema de partido más plural, abierto, un Congreso realmente equilibrado, una situación incluso de balotaje, es posible, porque la idea de que la oposición unida le gana en primera vuelta al gobierno, ese tema pasó. Ya pasó. Hoy sí, 10 o 12 figuras importantes pueden reconstruir la agenda pública argentina y darle la oportunidad a 2 o 3 candidatos realmente de hacer una operación importante con el sistema electoral que tenemos. Pero a ninguno le alcanza ya con salir segundo. A ninguno le alcanza con salir segundo. Se necesita muchísima ingeniería, vocación, entrega, compromiso transformador. Muy bien, Enrique Zuleta, gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.